El aire de la madrugada tenía ese silencio denso que existe justo antes de que el mundo cambie para siempre. Las luces azules y rojas seguían parpadeando sobre las paredes del restaurante, pero ya no parecían señales de caos, sino de justicia llegando tarde, pero llegando. Lucía, aún envuelta en la manta térmica, no apartaba la mirada de Mateo. El hombre que minutos antes había sido solo un desconocido en una mesa del fondo ahora sostenía su mano como si fuera lo más frágil del universo. Sus dedos eran firmes, cálidos, y contrastaban con el temblor que todavía recorría el cuerpo de ella. Rex, el pastor belga, se sentó frente a ambos, vigilante, con esa calma que solo tienen los que ya enfrentaron lo peor y ganaron. Ya pasó, susurró Mateo, y su voz, grave y serena, no era una promesa vacía. Era un hecho. Lucía lo miró, y en sus ojos no había solo gratitud. Había reconocimiento. Como si una parte de su vida que aún no había vivido lo hubiera estado esperando. Su padre, don Ernesto, salió del restaurante con los paramédicos detrás. Tenía un rasguño en la frente, pero sus ojos estaban fijos en su hija. Cuando la vio viva, entera, respirando, se quebró como un hombre al que le devuelven el alma. La abrazó con fuerza, y Lucía, entre lágrimas, extendió una mano hacia Mateo. Él intentó decir, pero la emoción le cerró la garganta. Don Ernesto se acercó al Exeal. No era un hombre acostumbrado a deber nada a nadie, pero esa noche lo había cambiado. Me salvaste lo único que de verdad importa, dijo, con la voz ronca. No tengo palabras. Mateo negó suavemente. A veces solo hay que estar en el lugar correcto, respondió. Pero los tres sabían que no era cierto. No cualquiera reacciona así. No cualquiera ve lo que otros no ven. No cualquiera se mueve cuando el miedo paraliza. Rex se levantó y apoyó la cabeza en la pierna de Lucía. Ella sonrió por primera vez desde el ataque y acarició su pelaje. Él también me salvó, murmuró. Somos un equipo, dijo Mateo, y por un instante, la dureza de su rostro se suavizó. Las horas pasaron entre declaraciones, cámaras de seguridad revisadas y esposas cerrándose sobre las muñecas de quien había creído que esa noche sería impune. Pero la historia que realmente importaba no estaba en los informes policiales. Estaba en la manera en que Lucía, ya sin manta, se sentó junto a Mateo en el bordillo de la acera mientras amanecía. El cielo empezó a teñirse de tonos dorados, y la ciudad, ajena al milagro que había ocurrido en una esquina cualquiera, despertaba. ¿Siempre estás vigilando así?, preguntó ella. Nunca dejo de hacerlo, contestó. Es difícil apagar eso. Entonces me alegra que hoy no lo hicieras. El silencio entre ellos no fue incómodo. Fue lleno de posibilidades. De algo que ninguno se atrevía a nombrar aún. Lucía, que había visto lo peor de un ser humano esa noche, también había visto lo mejor. Y eso cambiaba a algo profundo. Ya no era solo la hija del dueño del restaurante, la chica de sonrisa fácil que soñaba con abrir su propia pastelería. Era alguien que había estado al borde, y había vuelto. ¿Te quedarás en la ciudad?, preguntó ella, bajando la mirada. Mateo la observó un segundo de más. No lo sé, admitió. Pero ahora tengo una razón para pensarlo. Ella sonrió, y ese gesto fue más poderoso que cualquier sirena, cualquier golpe, cualquier sombra de violencia. Fue luz pura. Don Ernesto los miraba desde la puerta del restaurante, entendiendo algo sin que nadie se lo explicara. La vida le había intentado arrebatar a su hija, pero también le había traído a alguien que la miraba como si protegerla fuera tan natural como respirar. Rex se levantó de pronto y ladró una vez, suave, como cerrando un capítulo invisible. El sol terminó de salir, bañando todo con un brillo nuevo. Las manchas de la noche parecían menos oscuras bajo esa luz. Lucía se puso de pie y tendió la mano a Mateo. Ven, dijo. Quiero que veas algo. Entraron al restaurante. Aún olía a café, a pan, a hogar. A pesar de todo, seguía siendo un lugar de vida. Ella lo llevó detrás del mostrador, sacó una bandeja y la abrió. Dentro había un pastel pequeño, decorado con esmero. Lo hice ayer, dijo. Para celebrar que por fin me animaba a empezar de verdad, mi vida. Mateo la miró, entendiendo que no hablaba solo de negocios. Cortaron el pastel con un cuchillo aún tembloroso, pero firme.
compartieron el primer bocado mientras la luz de la mañana entraba por los ventanales. Afuera, la ciudad seguía su curso. Adentro, 3 vidas habían cambiado para siempre. Porque a veces el mal aparece sin aviso, pero también lo hace el amor, la valentía y esas almas que, sin saberlo, llegan justo a tiempo para recordarnos que incluso en el momento más oscuro, alguien está mirando. Y cuando esa mirada es la correcta, no solo se salva una vida. Empieza una historia que el destino llevaba años escribiendo en silencio. El café humeaba en las tazas sobre la mesa, pero ninguno de los dos parecía interesado en beber. Mateo observaba a Lucía mientras acomodaba los últimos detalles del pastel que acababan de probar. Había algo en su manera de mover las manos, en cómo sus ojos brillaban bajo la luz matinal, que lo atraía sin que pudiera evitarlo. No era solo gratitud lo que él sentía, era una mezcla de respeto, fascinación, algo mucho más profundo que sabía que no podía ignorar. Lucía lo miró con una sonrisa tímida, consciente del silencio que se había instalado entre ellos. Cada segundo parecía alargarse, cargado de una electricidad que ambos sentían pero no se atrevían a nombrar. Sus manos, apenas rozando la mesa, creaban un puente invisible entre ellos. Mateo no pudo evitar deslizar suavemente sus dedos cerca de los de ella, y un pequeño estremecimiento recorrió a Lucía. No era miedo, ni tensión, era algo completamente distinto, algo que había estado dormido dentro de ambos durante demasiado tiempo. Nunca pensé que un día como este podría terminar así, dijo Mateo con voz suave. Nunca pensé que podría sentir esto. Lucía inclinó la cabeza, estudiándolo por un momento. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de emoción. Sabía que había algo entre ellos, algo que había comenzado en la tragedia pero que podía florecer en algo hermoso. Yo tampoco, admitió. Pero ahora que estás aquí, siento que todo cambia. El silencio volvió, esta vez dulce, lleno de promesas no dichas. Mateo se levantó lentamente, y su mano buscó la de Lucía. Cuando la sostuvo, ella no apartó la suya. Se quedaron así por un momento, solo mirando cómo la luz dorada de la mañana se filtraba por las ventanas, iluminando sus rostros con un brillo cálido y sereno. De repente, Rex, que había permanecido vigilante cerca de la puerta, se acercó y se sentó a los pies de Lucía, apoyando la cabeza en su regazo. Ella lo acarició suavemente, y Mateo observó la escena con una mezcla de ternura y admiración. Ese perro había sido testigo de lo peor, y aún así estaba allí, firme, protector y leal. Mateo comprendió que él también quería ser así para Lucía, firme, protector, alguien en quien ella pudiera confiar sin reservas. ¿Sabes?, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Nunca me he sentido tan segura como ahora. Y eso tiene que ver contigo. Mateo la miró directamente a los ojos. En ese momento, todo el ruido del mundo desapareció. Las sirenas lejanas, el caos de la noche anterior, incluso el miedo que había sentido, todo se desvaneció ante la certeza de que estaban frente a frente, compartiendo algo único. Prometo que nunca permitiré que nadie te haga daño, murmuró él, con una sinceridad que resonaba en cada palabra. Lucía bajó la mirada y sonrió, sintiendo que una oleada de emoción la envolvía. No necesitaba más palabras, las acciones de Mateo hablaban por él. Su mirada, su presencia, la calma que emanaba, todo decía que podía confiar en él. Y por primera vez desde aquella noche, se permitió imaginar un futuro sin miedo, uno en el que él estaría a su lado. El sol se elevaba más alto, bañando el restaurante con un calor suave. Mateo y Lucía se levantaron, y él pasó un brazo alrededor de su cintura mientras ella apoyaba su cabeza en su hombro. Se movieron hacia la ventana, mirando la ciudad despertar. Cada automóvil, cada persona caminando apresuradamente, parecía insignificante frente a la intensidad de aquel momento. Estaban solos, aunque rodeados de un mundo que seguía girando sin darse cuenta de la historia que se estaba escribiendo en ese lugar. Nunca pensé que podría sentir algo tan fuerte después de lo que pasó, dijo Lucía. Pero ahora sé que incluso después de la oscuridad, puede llegar la luz. Mateo la sostuvo más cerca, y su respiración se mezcló con la de ella. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Todo lo que importaba era ese contacto, esa conexión que parecía surgir de una fuerza más allá de ellos. Rex ladró suavemente, recordándoles que el mundo aún existía más allá de ese instante. Mateo sonrió y acarició la cabeza del perro, luego volvió a mirar a Lucía. Tenemos una segunda oportunidad, dijo él.
Una oportunidad de empezar algo verdadero. Ella levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Había un brillo nuevo en su mirada, una mezcla de determinación y deseo. Entonces hagámoslo, susurró. El primer beso no fue apresurado ni impulsivo. Fue delicado, cargado de emociones contenidas, de años de sueños y miedos. Sus labios se encontraron con una suavidad que hablaba más de promesas que de pasión desmedida, aunque la pasión estaba allí, latente, esperando crecer. Rex gimió suavemente, como aprobando la decisión, y luego se recostó a sus pies, vigilante y satisfecho. Mateo rodeó a Lucía con más firmeza, y ella apoyó su cabeza contra su pecho, sintiendo los latidos fuertes y constantes de su corazón. Era un ritmo que prometía protección, cuidado y algo más, amor. El día continuó su curso, pero dentro del restaurante, el tiempo parecía haberse vuelto maleable. Cada gesto, cada mirada, cada toque, estaba impregnado de significado. No era solo supervivencia lo que los unía, era la certeza de que habían encontrado algo que valía la pena luchar y vivir plenamente. ¿Sabes?, dijo Lucía, con una sonrisa traviesa. Creo que tenemos suerte. Sí, respondió Mateo, con un leve guiño. Y a partir de ahora, haremos que dure. Mientras el sol iluminaba cada rincón del lugar, los tres, Lucía, Mateo y Rex, permanecieron allí, en silencio, disfrutando de la calma que sigue a la tormenta. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo habitual, pero ellos habían encontrado un refugio en medio del caos, un espacio donde la valentía, la lealtad y el amor se entrelazaban, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino decidiera presentarles. La vida había demostrado que incluso en la noche más oscura, la esperanza puede aparecer, inesperada, y que las conexiones más profundas surgen de los momentos más difíciles. Y mientras Mateo y Lucía permanecían juntos, con Rex vigilando silencioso, sabían que lo que habían encontrado no era solo seguridad, ni gratitud, ni alivio. Era algo más grande, la certeza de que, cuando dos almas están destinadas a encontrarse, nada ni nadie puede interponerse. Un viento suave entró por la ventana abierta, llevando consigo los aromas del café recién hecho, del pan horneado, y de la ciudad despertando. Era un viento que traía consigo promesas, sueños y la sensación de que todo era posible. Lucía entrelazó sus dedos con los de Mateo, y él la sostuvo con la firmeza de quien sabe que jamás permitirá que nada ni nadie los separe. Rex se acomodó a sus pies, y por primera vez en mucho tiempo, todos respiraron tranquilos. La noche que los había marcado para siempre había quedado atrás, y lo que estaba por venir era un horizonte lleno de posibilidades, de risas, de miradas cómplices y, sobre todo, de un amor que había nacido en medio del peligro y ahora florecía con fuerza. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante, y que a veces, los héroes no solo salvan vidas, también despiertan corazones. Mateo y Lucía permanecieron abrazados mientras la mañana se transformaba en día, conscientes de que el mundo podía seguir siendo impredecible y peligroso, pero que mientras estuvieran juntos, todo podía enfrentarse. Y así, entre la luz cálida de la mañana y la tranquilidad del momento, comenzaron su historia. Una historia que había surgido del caos, de la valentía y del amor, lista para escribirse página por página, con cada gesto, cada sonrisa y cada latido compartido, mientras el mundo afuera continuaba girando, ajeno al milagro silencioso que se desarrollaba detrás de las puertas de un simple restaurante. La ciudad estaba bañada por la luz dorada del atardecer, y el restaurante, que horas antes había sido escenario de caos y miedo, ahora parecía un santuario de calma y esperanza. Mateo y Lucía permanecían junto a la ventana, contemplando cómo el sol descendía lentamente, tiñendo de naranja y carmesí los edificios a su alrededor. Cada rayo que entraba iluminaba no solo sus rostros, sino la certeza de que habían sobrevivido a lo inimaginable y que lo peor ya había quedado atrás. Sus manos se entrelazaban con firmeza, como si el simple contacto pudiera transmitir todo lo que las palabras no alcanzaban a decir: gratitud, respeto, admiración, y sobre todo, un amor que había nacido en medio del peligro. Rex, el pastor belga, dormía a sus pies, pero su postura era de eterna vigilancia, como un guardián silencioso que entendía que la vida podía cambiar en un segundo. Había sido testigo de la valentía de Mateo y de la resiliencia de Lucía, y ahora descansaba, satisfecho, mientras la calma llenaba el aire. El aroma del café recién hecho y del pan todavía cálido les recordaba que la vida continuaba, y que incluso después del caos, podía haber belleza y momentos de paz que valían la pena saborear. Don Ernesto apareció en la entrada, observando la escena con una mezcla de orgullo y alivio.
Su hija estaba viva, completa y, más importante aún, con alguien que la cuidaría y protegería con la fuerza y el corazón de un verdadero héroe. Sus ojos, que habían reflejado miedo y preocupación horas antes, ahora brillaban con gratitud y una emoción que no necesitaba palabras para ser comprendida. Mateo lo miró y asintió levemente, un gesto que transmitía respeto y la promesa de que nunca permitiría que nada ni nadie pusiera en peligro a Lucía de nuevo. El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo, era denso, lleno de significado. Cada respiración compartida, cada mirada fugaz, cargaba la energía de quienes habían enfrentado la oscuridad y habían salido transformados. La conexión entre Mateo y Lucía era innegable, no era solo la atracción de dos cuerpos, sino la fusión de dos almas que habían encontrado en la adversidad la razón para protegerse y confiar plenamente el uno en el otro. Nunca imaginé que un día así pudiera terminar en algo tan perfecto, susurró Lucía, apoyando su cabeza en el hombro de Mateo. A veces, la vida nos sorprende, respondió él, con voz grave pero suave. Nos pone frente a lo peor, solo para enseñarnos a valorar lo mejor. Ella cerró los ojos por un instante, dejando que las palabras calaran en lo más profundo de su ser. Todo el miedo, la adrenalina, la angustia y la desesperación de la noche anterior se transformaron en gratitud, amor y una certeza inquebrantable, había alguien que la cuidaría y amaría con toda la fuerza de su corazón. El restaurante comenzó a llenarse nuevamente de clientes, pero la atmósfera dentro era distinta. Cada sonido, cada risa, cada conversación parecía una celebración silenciosa de la vida y de la victoria sobre la oscuridad que había acechado apenas unas horas antes. Mateo y Lucía caminaron entre las mesas, saludando a los trabajadores y compartiendo sonrisas que reflejaban algo más que cortesía, una alegría genuina por estar vivos y juntos. Rex se levantó y siguió a su lado, moviendo la cola con suavidad, consciente de que algo extraordinario se estaba consolidando. La noche que había comenzado con miedo y violencia ahora terminaba con esperanza y amor, recordando a todos que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay lugar para la luz. Al caer la noche, las luces del restaurante brillaban cálidas y acogedoras. Mateo y Lucía regresaron a su mesa favorita, aquella desde la que habían observado el amanecer y compartido sus primeras palabras de verdadera conexión. Esta vez, se sentaron más cerca que nunca, sus cuerpos alineados, sus manos entrelazadas y sus miradas fijas la una en la otra. Cada gesto era una promesa silenciosa, permanecer juntos, enfrentar lo que viniera y nunca olvidar la intensidad de la noche que los había unido. Nunca pensé que alguien pudiera enseñarme tanto en una sola noche, dijo Mateo, con un toque de humor en la voz y una seriedad en los ojos que la hizo sonreír. Aprendí que la valentía no siempre se muestra con fuerza bruta, a veces se encuentra en el corazón de quien decide proteger, cuidar y amar sin condiciones. Lucía lo miró y, sin apartar la mano, apoyó su frente contra la suya. Y yo aprendí que incluso en la oscuridad más absoluta, siempre hay alguien que aparece para ser nuestra luz, murmuró, con voz quebrada por la emoción. El viento nocturno entró por las ventanas abiertas, mezclando los aromas de la ciudad con los del café y el pan. Era un soplo de vida que parecía susurrarles que todo lo que habían pasado no había sido en vano, que su historia apenas comenzaba y que la fuerza que habían encontrado el uno en el otro sería la base de algo eterno. Rex se acomodó a sus pies, descansando finalmente, mientras Mateo y Lucía permanecían abrazados. La tensión de la noche anterior se había disuelto, reemplazada por una paz profunda que solo se logra cuando se ha sobrevivido a lo inimaginable y se ha encontrado el amor verdadero en medio del caos. La ciudad seguía su ritmo afuera, indiferente, pero dentro del restaurante se había creado un mundo aparte. Un mundo donde la valentía, la resiliencia, la lealtad y el amor se entrelazaban, formando un lazo indestructible. Cada mirada, cada caricia, cada silencio compartido era un recordatorio de que la vida podía cambiar en un instante, pero también de que los milagros ocurren cuando menos se espera y que los corazones valientes siempre encuentran su camino. Mientras las luces se atenuaban, Mateo y Lucía permanecieron juntos, sintiendo que lo que habían vivido era solo el prólogo de una historia mucho más grande. Una historia llena de aventuras, desafíos, emociones y pasión, una historia que no solo narraría la supervivencia, sino también el nacimiento de un amor que había florecido en el lugar más improbable y en el momento más crítico. Y así, con la ciudad extendiéndose ante ellos y un futuro lleno de posibilidades iluminando sus caminos, comprendieron que habían encontrado algo más que seguridad, habían encontrado un refugio, un hogar en los brazos del otro, y un amor que ninguna tormenta podría destruir. La noche que empezó con miedo y desesperación ahora terminaba con esperanza, pasión y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa que la vida les pusiera por delante.
El murmullo de la ciudad, el aroma del café, el calor de los cuerpos cercanos y la mirada de Rex vigilante creaban un cuadro perfecto, la promesa de un futuro lleno de amor, valentía y milagros cotidianos. Mateo y Lucía sabían que habían sobrevivido a la noche más oscura, pero también que habían encontrado algo eterno. Un vínculo que ningún obstáculo podría romper, y un amor que seguiría creciendo con cada amanecer, con cada gesto, con cada latido compartido. En ese instante, mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre la ciudad y el restaurante se llenaba de un resplandor cálido y acogedor, ambos comprendieron que nada volvería a ser igual. Y que lo que tenían era más grande que cualquier miedo, más fuerte que cualquier amenaza y más brillante que cualquier oscuridad, era un amor nacido de la valentía, alimentado por la esperanza y destinado a perdurar más allá de cualquier final imaginable.